Continuamos con nuestra última presentación sobre el fortalecimiento de capacidades del FCPF Colombia y perspectivas en el avance de las metas Red Más. La presentación está a cargo de José Yunis, director del programa Visión Amazonía, para mostrarnos cómo pasamos a la acción con resultados reales en el territorio. Adelante, José. Bueno, muchas gracias, muy amable. Gracias por la invitación. La idea aquí es tener una conversación con ustedes un poco de las experiencias que ha habido en los últimos 5 años y medio, 6, en la Amazonía a través del programa Visión Amazonía, que es un programa red. Entonces, no voy a detenerme en muchos de los detalles, porque lo importante que quiero que quede mensaje es que ahorita hay un conocimiento mucho mayor. Ya tenemos muchas herramientas que voy a compartir con ustedes y muchos de esos resultados ya están pasando. Colombia ya no está, en mi opinión, como hace 5 o 6 años, entonces cuando la gente dijo, quiero pago por servicios ambientales, entonces este programa está entregando 2.500 pagos y que protegen 100.000 hectáreas y ya tiene monitoreo. Pero hacer ese diseño, esa entrega de resultados, esa evaluación, todo este tipo de cosas costaron mucho tiempo. Hay cosas que ya empezamos como a tener más facilidad, porque cuando usted sabe hacer algo, pues ya es fácil, pero cuando no ha empezado todo el mundo le cae uno encima, ¿no? ¿Cómo será eso? Entonces hay muchas cosas que voy a compartir con ustedes un poco del programa, pero sobre reflexión hacia el país como tal. Entonces, sigamos por favor, vamos a ir rápido sobre algunas de estas y yo no sé quién me va a colaborar, yo creo que Ederson le va a tocar colaborarme en esa, Ederson, porque Ederson sabe cómo es que Ederson… Colabórame ahí porque después yo no voy a poder con la presentación porque creo que está por allá, es que no sé quién lo está manejando. Pero es que no explican estas vainas, ¿no? Pero ahora que me den un curso sobre esta vaina, porque el verde, es picha. Yo le digo a mi mamá siempre, mi mamá me llama siempre y me dice que no es que yo digo solo mamá, es picha, es picha. Ella se queda trabada, yo le digo es picha el celular que algo pasa y a mí me pasa igualito. Entonces, perdón, para atrás es… ¿Es picha? Ustedes saben ya estos números, yo no voy a ir sobre ellos, pero son los pues la importancia de la Amazonía en este bosque. Yo tengo la experiencia de la Amazonía, yo no estoy ahorita en el Chocó, no estamos en otros lados, pero digamos muchos de estos elementos están puestos ahí. El problema, a la final, el problema de los bosques es cambiar un modelo económico. No es si un proceso de control y vigilancia, no es si un pago por servicio ambiental, sino es toda una concepción de un modelo económico. El modelo económico que hemos beneficiado en Colombia es extractivo, es otras cosas. Entonces, digamos, muy sencillo sería que premie el bosque, que lo que está en pie se premie, pero todo un sistema económico debía rodear ese bosque. Eso no es menor, eso es una cosa compleja. Y dentro de ello, pues obviamente, que fuera un bajo en deforestación, pero competitivo y obviamente que mejore las condiciones de vida de la gente, si no, pues es muy difícil trabajar esto. Visión Amazonía, el programa dijo, hay un problema de gobernanza forestal, no conocemos bien los bosques, el control y la vigilancia, la educación ambiental, los planes de manejo, ordenación forestal, cómo se reproduce el pez, bueno, un montón de cosas, entonces había que… Y yo no sabía cuando entré al programa hace 6 años, que en mi opinión Colombia en la parte forestal se ha pasmado 20 años. Es decir, los planes de ordenación forestal, los planes de manejo de aprovechamiento, bueno, un montón de cosas que en otros lados, pero digamos el bosque y todo esto, esta extensión forestal, todo este tipo de cosas, no parece que hubieran pasado muchas cosas, como en otros lados sí, hay muchos avances en muchos otros temas, áreas de manejo, planes, bueno, pero los bosques como que no, y somos un país forestal. Entonces, es como yo pongo el ejemplo, yo he hecho muchos cuentos a veces, pero digamos, es como usted quiere en la depresión momposina volverla ganadera cuando es algo pesquero, cuando es algo hídrico, entonces vas contra natura. Nosotros somos un país forestal, pero no tenemos un instituto forestal, no tenemos un servicio forestal, no tenemos una ciencia forestal, entonces, hermano, hay algo que no está bien. Bueno, y todo el mundo te dice que todos los suelos son forestales. Bueno, pues, ¿cómo así? Entonces deberías tener todo un instituto, ministerio, lo que fuera forestal. Pero bueno, esas son cosas que se le ocurren a uno por ahí. 2, en este modelo económico que estamos hablando, que lo arropen en la parte forestal, el país ha sido organizado muy siempre sectorialmente.
hay una política sectorial de minas y energía, hay una política sectorial de transporte, hay una política sectorial de áreas protegidas y no sé qué, hay una política sectorial, pero no hay un territorio por cada política, sino que un territorio recibe todas las políticas. Entonces, si tú no armonizas esas políticas que atentan contra el bosque, pues es muy difícil. Y eso, armonizarlo toma su tiempo. No es solamente que llegue alguien, llega, ahorita que estamos de elecciones, no vamos a entrar en parte política, pero a ustedes les gusta el que les guste. Y llega ese señor, llega Francia. Si la señora dice, me gusta Francia, pero mañana Francia se sienta allá, mañana Francia encuentra un escaparate enfrente que le va a tocar sangre mover. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que hay que activar y desactivar. Y no es cuestión de Francia, no es que no le gustaran. No, es que no, es que hay un montón de cosas que no están en la mesa o sí están en la mesa. Y después la señora va a decir, esa Francia no sirvió para nada. No, hermano, es que son programáticas las cosas. Aquí hay que ir con un camino y esto es parte de esto. Entonces, lo que quería decir es que si no tenemos una política de transporte, por ejemplo en la Amazonía no es que no se va a transportar carga y gente, pero cómo se transporte esa carga y gente va a generar deforestación más o menos. No es lo mismo si yo hago una carretera de Bogotá a Leticia, que si yo conecto eso por aire o uso el río o una conexión de esas. Y si no tenemos esos planteamientos, cada uno de esos factores nos va a dar duro. Al de parques le pagan porque da parques, pues al de petróleo le pagan por aquella petróleo. Y si no se armonizan, entonces ese es el pilar sectorial. Lo otro es un desarrollo agroambiental. En la Amazonía nosotros ya tumbamos 4 millones de hectáreas, más o menos. De las 40 que pueda tener, más o menos, depende a quien usted le pregunte. Entre los técnicos somos duros, que no, que es que usted no me hace de la distribución de la divisoria de aguas, que es solo el bioma. Más o menos 40, 30, hay 4 millones, hay un desarrollo agroambiental, ahí hay ganadería, ¿qué hacemos con ella? Entonces, ¿qué hacemos con la gente que ya existe allá, que ha tomado unas cosas, cómo lo llevamos a otro nivel? Pero es un modelo económico. Entonces yo le tengo que llegar a ese señor que hace esa ganadería allá atrás y decirle, oiga, cambie eso, pero el señor ha sido 40, 50 años ganadero. Entonces no es solamente que yo le diga, venga hermano, cambie ahí y dedíquese al palo. El tipo dice, pero ¿y eso cómo es? ¿Cómo se come? Entonces tengo que tener instrumentos con qué arroparlo, cómo hacerlo. E incluso el que está convencido, ¿y cómo lo hago si no tengo la plata? Bueno, venga, entonces un crédito, ¿qué tal? Algo de fomento. Todo esto se encarga, digamos, de eso, pero también la extensión y asistencia técnica. No es la misma extensión y asistencia técnica que tenemos en Santander para el cacao, que es a plena luz del sol, ¿verdad?, que lo que debería ser en la Amazonía, en las partes que haya. Y el cacao es más o menos de las montañas del Caquetá y del sur. Y también tenemos el caucho. Entonces son otros arreglos y otra inteligencia que no teníamos antes o no la hemos tenido. Reconversión, y ahorita hablamos sobre eso. Hay unos grandes territorios de comunidades étnicas. ¿Qué pasa con ellos? Ah, doctor, yo no he tumbado el bosque, pero entonces usted solo le da a los que han tumbado y en distribución de beneficios. Entonces, ¿cómo hacemos? No, venga, hay unas cosas que tienen que ver con quien ha mantenido el bosque y también deben tener un reconocimiento. Hay unas que es que debemos parar y desactivar. Por eso el programa tiene esa doble línea. Y los parques nacionales, y después hay unas cosas que ni voy a entrar ahorita sobre debilidad institucional, sino más adelante. Las causas y agentes en la Amazonía están claras. ¿Están? Sí, acaparamiento de suelo, sí, ahorita vamos a hablar dónde, cuánto. ¿Es lo mismo en cualquier lado? No, y ya tenemos esos avances, ya lo vamos a hablar. Pero estas son las que ustedes siempre han oído, que es el problema de la deforestación, acaparamiento de suelos, ganadería extensiva y, no me acuerdo, Ederson siempre me acuerda, la ganadería extensiva y, bueno, y malas prácticas ganaderas, porque si uno no lo dice bien, entonces le caen a uno por todo lado. Esos son los grandes, grandísimos. La coca también lo es. Si bien no en el tamaño, sí en lo que producen los flujos de capital alrededores, pero el tamaño de la coca en deforestación no es comparable con la ganadería y no es comparable con el acaparamiento de suelos para nada. Pero el capital que produce y los flujos de capital son una cosa que todavía ni siquiera tenemos bueno el entendimiento. Infraestructura ilegal. Trazo la carretera de aquí a allá, se sabe que inmediatamente todo el mundo está, hago el anuncio de una carretera. Anuncio, no es verdad. Y se produce la deforestación enorme que es
que está en la marginal de la selva. El gobierno no dijo que sí, el gobierno de hecho después dijo que no, pero ya generó una especulación enorme de suelo, etcétera, etcétera. Y bueno, extracción ilegal de maderas, que ahorita mismo somos tan complicados en Colombia que ni siquiera estamos en la extracción ilegal de madera, estamos quemándola. Punto. Más o menos, también hay extracción, también hay, bueno. Eso se veía más o menos así, unos arcos de deforestación, etcétera. Después lo que decimos en marco conceptual sería lo que está impactado, hay que restaurarlo. Sería un ejemplo muy sencillo, dicen para dummies, o sea, para mí, muy sencillo de entender. Lo que está impactado, que ya no tiene árboles, arbolarlo. Lo que todavía está en esa zona, que todavía está entre que sí, que no, tengo 50 hectáreas, 50, demos la alternativa, porque si no el hombre se va a tumbar el resto. Estamos en un mosaico ahí. Y esas áreas compactas que tenemos abajo, etcétera, y todavía protejámoslas. Parques, resguardos, lo que sea. Pero todo esto se debe llamar un modelo forestal, que no tenemos, que estamos construyendo y vamos camino a construir. Ya tenemos herramientas para ello. Pero todo esto es el modelo forestal, digamos, sencillo, ¿no? De ver, dificilísimo. Pero gráficamente, digamos, es donde ya está impactado, restaura. Donde no está, todavía está en mitad y mitad, dale alternativas para que no tumbe, alternativas. Y donde está lo que existe, consérvalo. Sencillo, después de 6 años, 5 años, ya debían haber sabido eso desde que empezaron, pues bueno, está bien. Y todo esto se maneja. Y si lo fuéramos a poner en un detalle, pues hombre, un incentivo a una conservación de bosques en áreas que están tumbando, si hubiéramos hecho unos negocios grandes para que haya unas restauraciones, carbonos, no sé, restauraciones, cosas que podamos hacer. Esto es un modelo conceptual y digamos que pudiéramos poner créditos verdes en un lado para ayudarle a ciertas personas, unos permisos de aprovechamiento maderables, no maderables, dónde, qué sitios, etcétera. Pero dónde hacerlo y cuánto hacerlo no lo teníamos tan claro y ahora se sabe, el sistema de monitoreo de bosques y carbono. Entonces voy a pasar sobre la parte de ciencia, de números. Nosotros en Colombia, ustedes no sé si se acuerdan de Plaza Sésamo, pero había uno que se llama el Conde Contar. Tú sabes sumar, no sé qué, 1 más 1 es 2, 2 menos 2 es 0, ¿sí? Colombia es malísimo en eso. Colombia en general no cuenta. La gente se enreda $1 millón, o 100 millones de dólares y después no lo puede contar bien. O sea, tenemos un problema de las cuentas, de estadística y de uso de las estadísticas. No sabemos contar. Decimos muchas cosas, pero cuando vamos a los números, que es lo que soporta cosas a veces, ¿con qué plata lo vas a hacer? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde y qué? Ahí empezamos un poco y no teníamos muchos números como muchos países no, ahora los tenemos. ¿Cuánto, cuándo y dónde? Yo voy a volver hasta al final con una ruta futuro para que ustedes vean que sí estamos avanzando. Este no es carreta y no es política. Ahí dice Uribe, ahí dice Santos, ahí dice Pastrana y ahí dice, no me acuerdo qué, Duque, presidente Duque. Estas son las tasas de deforestación nacionales ya validadas, que no las teníamos tan claras hasta que el sistema de monitoreo de bosques y carbono entró. Esas ya son las tasas, las que podemos saber exactamente, ni siquiera podemos reconstruir las anteriores, sabemos lo que se perdió porque debía estar en bosque, pero no podemos. Entonces tenemos que ustedes tienen tasas muy altas alguna vez en la vida, esto también debe apuntar o no, esto debe ser finísimo, ¿no? ¿Dónde se apunta o qué? Esa sí me da miedo. Perdón. Es picha. Entonces, digamos, tú tienes unas tasas muy altas miren, el 2001, unas tasas que se nos subieron mucho previos, pues, bajaron mucho antes del proceso de paz, subieron mucho posteriormente al proceso de paz y han venido bajando y la próxima estará ubicada más o menos acá del año pasado. Pero lo que debemos hacer es bajar hasta acá y es para cumplir el 2030. En el 2025, 100.000 y en el 2030, 50.000. Pero cuando yo miro las tasas, cómo se han comportado a nivel nacional, esto es lo histórico. Digamos, nosotros cuando estuvimos más bajos alguna vez en la vida fueron 116.000. Entonces uno dice, bueno, pero si no teníamos una política, no teníamos red, no teníamos parques, ¿por qué no hacerlo? Es más fácil, digamos, sí se puede lograr. Sí se puede lograr, pero hay que meterle ficha, que es todo este trabajo, es cambiar esa economía, esas cosas, los incentivos. Aún así es dificilísimo. En la Amazonía nunca estuvo más abajo que el año previo a la firma del proceso de paz. Posteriormente se disparó y subió, cambió el esquema de gobierno de una zona. Se fue una gente que más o menos
no es que gobernara, pero compartía el territorio y la gobernabilidad y entró otra. Entonces hay unos cambios importantes, por eso la subida esta es extraordinaria, nadie se duplica, a menos que sea algo extraordinario. Para decirles de otros términos, cuando usted hace una empresa y usted le pegó porque era Google, entonces sí, pero en general las empresas ganan 10, 15, 20, nunca vas a un 100%, nada, en la vida tampoco, a menos que haya algo extraordinario y aquí pasó algo extraordinario. Pero al tener estos números podemos hablarlo. Entonces, cositas como por ejemplo la gente dice, no, es que yo cuando estaba en las FARC, esos manes sí que protegían el bosque. Bueno, hermano, pero eso no es lo que dicen las cifras. La cifra dice, y yo no estoy hablando en contra de las FARC, no estoy siendo uribista, petrista, no, estoy diciendo es, el dato me dice a mí que este dato en 2003 es la misma deforestación que tuvimos en la Amazonía el año pasado. Con mucho más gente, con un cambio de gobierno, con unas cosas muy distintas, pero esos son los números. Eso es para cuando le digan esas cosas. Ahora que salieron las FARC, se disparó sí, eso es verdad. Eso también pasó y era previsible. Y que después de una cosa extraordinaria va a empezar a bajar con proyectos y programas también, si le ponemos toda la ficha de lo que hay que poner. Digamos. Y hablaremos después de eso cómo se hace. Entonces decía que con los datos del IDEAM empezamos a desprezar esa deforestación. No solo cuánto y dónde, sino cuántas parcelas de menos de 2 hectáreas. ¿Cuánto creen ustedes que es una parcela campesina? Para coger, ¿5? ¿10? No, maestro, es que la gente le dice a uno en la región esa, no, yo doctor, si yo solo le tuve una manguita para coger 10 hectáreas. ¿Será 10 hectáreas? No, es que es para yo no morirme de hambre. Bueno, pues ¿cómo lo distribuimos? ¿Cómo distribuimos lo que es acaparamiento, de lo que es, cómo distribuimos esos números? Entonces empezamos a diseccionar esos números. Al diseccionar esos números y empezamos a hacer análisis. Bueno, pero ¿por qué es difícil controlar la deforestación a veces? Bueno, porque la deforestación ocurre acá y el último pueblo está acá. Está donde está el bosque, no donde está la ciudad, no donde está la institucionalidad, no donde es que hay sitios muy difíciles, largos, de accesos difíciles, con condiciones de orden público complicadas, pero es donde está el bosque. Pero digamos hay una parte que tiene que ver con la infraestructura, pero esto empezó a distribuirnos unos mapas ya para saber cuánto, cuándo y dónde, para orientar intervenciones y monitorear si lo que estamos haciendo funciona o no funciona. Y de ahí salieron unas tablas que se repite que hicimos un análisis de 28 núcleos de 60.000 hectáreas del año 2000, no me acuerdo, 18, 19, y lo comparamos porque en la Amazonía, a diferencia de otros territorios, no estoy entrando en los otros, no los conozco, la deforestación ocurre el último trimestre del año y el primer trimestre del año, en esos 6 meses. La tumba y la quema. ¿Por qué? Por las lluvias. La gente adecua el territorio y no sé qué. Eso es en la Amazonía y en otro lado se comporta de otra manera. El resto de los otros 6 meses, tranquilo. Ahí no pasa nada. Está lloviendo, no sé qué, más o menos. No es tranquilo. Últimamente ya la gente se está volviendo alborotada con un montón de cosas, pero digamos, esa es la manera como hay que trabajarla. Pero ahí nos dimos cuenta que no era lo mismo todo, ni daba igual. De esos 60.000 hectáreas, tuvimos que, por ejemplo, 50 polígonos era el 30% de la deforestación, o sea, 195 personas o menos tumbaron el 30%. En cambio, el 58% del porcentaje, que eran muchos polígonos, tumbaron entre 4 y 71. Entonces eso te empieza a decir, ¿qué hago? ¿Le mando a la policía? ¿O le mando un pago por servicio ambiental? ¿O le mando una extensión rural? ¿Qué hago? ¿Cuál es el fenómeno con el cual nos estamos enfrentando? Y eso es importante para empezar a dilucidar las políticas. ¿Qué hacemos en territorios tan grandes? No es lo mismo una gente que está apropiando 100, 200 hectáreas en un lado y yo le mando un pago por servicio ambiental. ¿Qué les parecería eso? No, ¿verdad? Oiga, usted está apropiando eso, ¿en qué sitio, en qué línea, con qué título, con qué? Y de pronto pues lo que hay que mandarle a la policía o la fiscalía, ¿yo qué vas a ver? Entonces digamos nos da una distribución interesante, ya vamos sobre eso, sobre lo que nos dieron esos datos en ese momento, porque estos ya son viejos, digamos, de los datos, pero decía, pero más o menos si tú dijeras, ay doctor, es que menos de 30 hectáreas, eso ya somos pobres, y más de 30 somos ricos, entonces se distribuye igual. Es decir, hay una acumulación abajo y arriba similar. Pero cuando te dicen, es que yo solo es para pan coger, el promedio fue 471 hectáreas. Ya lo vamos a distribuir un poquito más a nivel nacional. Te da unas ideas de a dónde vamos. De esos 28 núcleos,
que son estos mismos núcleos que ustedes están viendo acá atrás, perdón. Si usted los agrupa de manera distinta, estos núcleos que ustedes están viendo, ahí, qué pena, aquí no es de espicha, sino de bruto. Para atrás creo que era. Sí. Ya voy llegando. Si usted los, además, la deforestación no es igual en todo lado. No es que eso en la Amazonía todo es igual. Nada es igual. Es igual para el que no está viendo, el que tiene miopía. Pero si tiene un poquito de lente se va a dar cuenta que todo territorio tiene unas claves muy distintas. Entonces, por ejemplo, uno que ha sido muy popular, Mapiripán, gran acumulación de tierras. Hay una gente entrando con 100 y pico hectáreas promedio de tumba de hectárea. Entonces ahí no es una cosa que podamos decir campesina, es algo muy reciente, no es de nada, es un fenómeno que está ligado a otras cosas, etcétera. Pero si usted se va al Bajo Caguán, es algo de toda la vida, de muchas cosas, del núcleo número 1, número 2, número 3, etcétera, una cosa campesina, una sustracción de tierra, etcétera, y ahí la estructura de la propiedad es distinta, no es así de grande, hay un cierto orden, las juntas de acción comunal, no es la misma de San Vicente del Caguán que la de Solano. La de Solano es más reciente, la de San Vicente del Caguán ya pasó todo un proceso de deforestación, son grandes propietarios, hay una gran ganadería, entonces no es lo mismo todo. Un poco manuchado, no todo lo que brilla es oro, ni todo lo que es oro brilla, y todo es mentira en este mundo y todo es mentira la verdad, porque hay muchas mentiras y muchas verdades metidas en todo esto. Y cada vez que usted discute es complicado. Pero al tener esos números y esas cosas, lo que tú vas haciendo, no sé si ese soy yo o eso, digamos, se analizaron esos y usted los puede organizar y dice, ¿y qué pasaría si yo solo tomo 3 polígonos por número de extensión? ¿Cuánta deforestación capturo? Para priorizar el orden de magnitud, por eso el conde contar. En la función pública, tú siempre tienes un problema. Tú tienes muchas necesidades y unos recursos limitados. Tienes que priorizar. ¿Dónde capturo más deforestación? ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Estos análisis son los que ayudan a eso. Y eso lo hicimos a nivel nacional, después de haber hecho el asunto a nivel local. Y eso con los datos de deforestación del IDEAM. Los datos de deforestación del IDEAM, hay algo por ahí que suena, pero no sé si soy yo o qué, yo ya apagué mi celular, yo no tengo nada que perder. Los datos del IDEAM son los únicos datos que existen en Colombia, que yo sepa, que se hacen todos los años, desde hace 12, 15 años, con la misma metodología y son comparables. Van de enero a diciembre y últimamente además están validados internacionalmente, no hay gato por liebre. Validados ante la convención, validados. Entonces ya cuando la gente llega y le dice, no doctor, eso es mentira, eso, a mí me llegaban siempre al principio, no doctor, aquí tumbaron 100 hectáreas y usted iba a ver el polígono y eran 20, o eran 15. Entonces no es lo mismo lo que estás viendo en el territorio y ese sistema se ha ido profesionalizando. Para que ustedes sepan, esos tipos del IDEAM y de Colombia ganaron premios internacionales de tecnología, por la fotointerpretación, por los algoritmos que metieron en ese sistema, está validado internacionalmente, la convención lo acepta, lo promueve y dice, mire ese ejemplo tan bueno que hay, y son comparables de año a año. No es como cuando alguien diga, uy, yo sobrevolé la zona, y uy, doctor, ¿se imagina esa deforestación tan horrorosa que vimos en esa área y entonces se subió la deforestación? No, lo comparaste año tras año con el año a año. Y es importante por el conde contar, porque si no, no sabes si vas para atrás o vas para adelante. ¿Qué está pasando y si no tienes una misma metodología? Y todo ese carretazo para decirles que Colombia, si se fija solo en 8 departamentos, en 14 núcleos de deforestación, 62 municipios, pero de esos municipios 15 concentra el 59%. Sí, hay 1.436 veredas con el 80% de las 3.000 que tiene el país, pero de estas 33 concentra el 25%. Oiga, hay unas priorizaciones que pueden ser muy claras, en las cuales uno le dice entonces al RED, a los demás, mire que hay un portafolio uno, eso no quiere decir que es para combatir la deforestación solo sea aquí. Lo que estamos diciendo, hay una priorización de recursos de acuerdo a números, valores, etcétera, y lo que está sucediendo. Y esas cosas, digamos, pueden ser utilizadas como metodología para seguir y empezar a priorizar cosas. Hay 8 núcleos, digamos, hay 14 núcleos, hay unos muy en San Lucas, etcétera, no, la Gabarra, por supuesto lo conocemos, el noroeste, digamos, del Chocó y el noroeste antioqueño y obviamente el arco de la deforestación. Pero ¿cómo llegamos acá? Porque ustedes dirán, no, es que ustedes están priorizando solamente, no, miren lo que son las menos de 2 hectáreas a nivel nacional de un análisis del 2014 al 2020. Esto es lo de menos de 2 hectáreas a nivel nacional. ¿Dónde está tumbando la gente? Hasta 2 hectáreas a nivel nacional. Después, de 2 a 5.
después de 5 a 10, en un periodo de 5 años de análisis, después de entre 10 y 20 hectáreas, de 6 años, perdón, de 2014 a 2020, después de 20 a 30 hectáreas, después de 30 a 50, de 30 a 50. Con eso se arma ese portafolio. Son los sitios y los polígonos de donde hay y de donde te están dando líneas, donde está la situación más necesidad, menos de 2 hectáreas. Y esos datos están por vereda ya. Si usted entra ahorita mismo, los datos por vereda le dicen la ciudad Yarí, no sé qué vaina, es el 3% de la deforestación nacional y te dice cuánto ha deforestado la gente, cuánto y dónde, no te dice quién, pero te dice entre 0 a 2 hectáreas cuántos polígonos y cuántos hizo en el 2014 y cuántos en el 2015, o de más de 50. Y eso ayuda mucho para afincar esfuerzos y orientaciones. Tú no quieres equivocarte con una cosa campesina, con otra cosa que no es campesina, con algo que no sea, digamos, de otro tipo de cosas. Entonces, esos análisis ayudan y por eso yo voy a citarles una serie de cosas que están pasando ya mismo. Con base en esa información científica y cosas que se fueron perfeccionando, el programa Visión Amazonía ahorita mismo tiene vinculados 11.223 familias campesinas. Es decir, hay 11.223 familias campesinas que tienen o un crédito verde, ya explico qué es eso, o tienen un proyecto productivo con un acuerdo de conservación, 30 de ellos, o tienen un pago por servicio ambiental, o reciben extensión rural y asistencia contra acuerdo de conservación que se monitorean y que nos han llevado a una cifra de 286.000 hectáreas bajo acuerdos de conservación, que detienen la deforestación. Hay otros fenómenos, pero digamos ya tenemos probado unos caminos, ya los voy a hablar sobre ellos un poquito con algunos detalles, pero en proyectos agroambientales 3.600, con las 30 convocatorias que tenemos, con Colombia Sostenible, con nosotros en caucho, cacao, no maderables, con lo que tenemos también en ganadería doble propósito y están distribuidos. También tenemos la extensión rural, es decir, diseñamos el módulo de extensión rural con universidad, con CINCHE, etcétera. ¿Cómo se le va a acercar usted a una vaina en la campesino no tiene un módulo forestal? No tiene el crédito, no tiene el entendimiento, entonces los capacitamos antes de llevarlos y esos extensionistas están llegando a estas 3.460 familias, ya tienen un BIPER bidireccional, hacen el levantamiento del predio, se mantienen con la familia y tienen un acuerdo de conservación. Cuando la gente le dice a uno, es que yo no veo que la deforestación haya bajado, mire, ahorita vuelvo al dato de la deforestación, la tenemos muy alta, no vayan a decir, no, ese man salió diciendo ahí que eso está bien, no. No, la deforestación de Colombia es alta, están 172, 178.000 hectáreas, es alta, altísima todavía para un país de este tamaño y hay que bajarla, pero digamos, nosotros tenemos desde hace 3 años más de 286.000 hectáreas en altos sitios de deforestación. ¿Y si no hubiera estado eso? Altos sitios de deforestación. Entonces hay unas cosas que van pasando y las cuales están probando ciertas medidas que van dando las líneas para unas políticas más grandes. Mire que ahí tenemos los pagos por servicio, ahorita entraré, educación ambiental. Y hay una parte que tiene que ver con el componente indígena en la Amazonía, que fueron los 140 proyectos que están y de ellos 69 que son de mujeres, con comunidades indígenas para las necesidades de las comunidades indígenas. Ahí no vamos a tratar de evitar deforestación, si es que los indígenas, para ellos es su casa, ellos no están tumbando su casa, ellos lo que están diciendo, venga, ayúdeme con mi manera de vivir, con mis planes de vida, ayúdeme con la cultura, con la lengua, incluso con las partes económicas, estamos inaugurando varias plantas con ellos. Hay familias que están haciendo vajillas, hay emprendimientos, etcétera, hay gente que produce la yuca, el casabe, lo que sea, etcétera, todo eso, y hay otros que están viendo qué es lo que consumen los pueblos y qué podrían producir ellos en su resguardo. O sea que es múltiple las cosas que están pasando, pero ellos es la figura de conservación más importante que hay en la Amazonía, la que menos deforestación tiene por su forma de vida. Entonces, digamos, ahí hay esos recursos y esos proyectos. Entonces, y voy a compartir con ustedes esto. Hay unos núcleos que son maderables y no maderables, una estrategia. Se llega a la comunidad y se le dice a la comunidad, señor, ¿usted qué quiere? Yo quiero ser ganadero. Oiga, ¿y si hacemos algo de bosque? Bien sea maderable o no maderable, mire que cuando hay oferta maderables hay un azaí, etcétera, eso ya tiene mercado, no, yo no sé qué es el azaí, eso ni siquiera sabíamos, yo no sé si ustedes se acuerdan, aquí en el interior nadie sabía qué era el azaí. Hasta que salió una bebida más o menos azaí bendito que venía del Brasil y realmente eso fue lo que más la gente, no es que en el Guaviare no lo quiera, no es que la gente no lo comiera en el Guaviare, no es que no supieran eso, pero no tenía, digamos, un mercado, etcétera, maderable, no maderable. Entonces se le dice,
¿Ustedes cuánta tierra tienen? No, yo tengo 2.000, 5.000 hectáreas, 7.000 hectáreas, 20.000 hectáreas. Oiga, y si hacemos un aprovechamiento sostenible de maderable y no maderable y eso le diera más que la vaca, ¿usted qué opina? No, doctor, eso sí habría que verlo. Ah, pero hay una alternativa, sí, sí hay una alternativa. Y eso es lo que se está trabajando con ellos. Ahorita mismo hay 48.000 hectáreas en eso, etcétera, y han parado la deforestación, de donde ahorita mismo se ve en los periodos lo que se le dijo a la gente, venga, todavía están esperando las mieles y las cosas y estamos con ellos trabajando el maderable y el no maderable, no ha habido deforestación. La gente dice, eso no es verdad. Y uno dice, oiga, es que hasta si usted hiciera las cuentas de maderables o no maderables, usted tumba una hectárea y le dan 3/4 de vaca, 350 kilos, multiplíquelo cuánto le da por la carne, más todo lo que usted tuvo que invertir, pero usted tampoco puso su salario, usted no puso eso es bueno porque es el ahorro que hay, la oferta que hay, etcétera, pero eso no es un negocio bueno, el maderable o no maderable le da más. Pero tenemos que arropar a la gente con ese lenguaje, con esa extensión, con esa capacidad, con esos recursos que no lo tienen de otra manera. Entonces ya se está haciendo eso allí. El incentivo forestal amazónico. Es que nos estamos muriendo de hambre. Bueno, vamos a ver un momentico cuánto sería un pago. Para que un pago por servicios ambientales sea factible, usted tiene que poner algo que sea focalizable, que sea priorizable, digamos, además que sea diferenciable y que sea monitoreable. No sé si son las 4, las dije más o menos bien, creo que el español está horrible, pero bueno, yo miro a Ederson que siempre me mira feo, ahí con que no lo estoy diciendo bien, pero cuando empezamos, todo el mundo, dame un pago por servicio ambiental, ¿pero dónde? ¿Cuánto? ¿A quién? ¿Cómo? Entonces ya hay un camino donde hay 100.000 hectáreas o 123.000 hectáreas bajo acuerdos de conservación que están siendo monitoreados, que la gente los está respetando. ¿En dónde? En sitios muy difíciles, con condiciones muy difíciles. Hay que tener una metodología para eso, no la había. Hay que tener una plataforma financiera, cómo le llevas la plata a la gente en zonas que son lejanas. Está resuelto. ¿Cómo se monitorea? Está resuelto por fin. Hay 100.000 hectáreas bajo acuerdos de conservación que la gente está cumpliendo en el 97, 96, 98%, depende de. Se pagan trimestral, finalmente es una aplicación del Banco Colombia, creo que es la vaina, y entonces cuando viene la época, le está entrando el pago, bueno, me entró el pago. Y se monitorean con ellos. Pero llegar a esas veredas requiere una capacitación. Entonces tú dices, voy a la vereda tal, tal y tal, bueno, pero a veces un grupito no lo deja entrar a uno, pues estos tipos son raros. O sea, toca una preparación conjunta de acción comunal con todo el mundo para llegar a esas cosas. Y finalmente que la gente crea que le llegó la plata. Eso yo no le creo todavía, pero la gente está creyendo, y vamos cumpliendo, eso es un modelo para escalar. Ya está sucediendo. Nunca ha habido en Colombia, con toda la arrogancia lo voy a decir, 100.000 hectáreas bajo acuerdos de un programa. Ha habido una quebradita, un pedacito aquí, un pedacito allá, y si no, mire Rubén que tiene más años que yo en el ministerio, que es muy difícil de, no sé si yo entré antes que usted o usted entró, no, yo antes, bueno, es que yo soy más viejo que, pero bueno, entonces, digamos, y bueno, las cadenas de valor que te estaba diciendo, las otras cosas de cadenas de valor que te estaba diciendo es, hay una gente que produce caucho, entonces uno le dice, ¿ustedes están asociados? Sí, ¿por qué no hacemos un acuerdo? ¿Usted qué necesita? Incentivemos la producción. No, doctor, yo necesito una planta para el valor agregado del caucho que produzco acá, porque no me sirve la laminilla, porque viene sucia, etcétera. Bueno, venga, vamos a hacer, pero dependiendo del mercado. ¿Qué es lo que requiere el mercado? Buscamos y ahí están las plantas de tratamiento, las de viscosidad controlada, que tienen mercado asegurado, que no dependen del precio del petróleo, etcétera, y se hace sobre un acuerdo de conservación para esas fincas. Entonces los campesinos son los que tienen los acuerdos de conservación, pero son parte de la planta que está procesando y es la que tiene un mayor valor agregado y eso se devuelve también a la producción, digamos, en campo. Y también tenemos de canangucha, de sachainchi, de queso picado y salado, de azaí, varias cosas que de otra manera no habría. Empiezan a ver eso. No en todo lado se puede. San José del Guaviare tiene oferta el azaí, pero si tú te vas al Yarí, los puertos en Puerto Polaco, no había azaí, no había cómo ofrecer el azaí, no había. En otros lados, por ejemplo, el Yarí es muy rico en eso. Tienes que saber si hay el transporte, cómo lo hacemos, cómo lo sacamos. Bueno, eso tiene sus bandas y ahí hay una experiencia. Y de turismo, ni hablar. Hay turismo de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas están haciendo turismo en Mavecure. Hay cabañas que vamos a inaugurar en un mes. Más muchas de las cosas que requerían para ese turismo sostenible que le dé rentabilidad a la comunidad y ella con su bosque y con su resguardo, etcétera.
ahí hay un pocotón de 163.000 hectáreas. Para las comunidades indígenas, estas son, digamos, todos los territorios y resguardos. No hay manera de ponerlos más detallados porque cuando hacemos el plan de vida para un resguardo grande, ¿cómo lo circunscribes? Y en general son más gregarios, entonces digamos unos números más de agregados de valor, pero ahí están los proyectos y hay una metodología. Sacamos las convocatorias con ellos. La Mesa Regional Amazónica la avala. La Paz, que es la forma de acompañamiento y seguimiento, manda los proyectos, pero son las comunidades de base las que lo pueden solicitar, no son los dirigentes. Tiene que venir de entidades y dirigentes territoriales, es decir, de base. Y de ahí se viabiliza. Bueno, este sí no sé cómo hacerlo, pero no, entonces Si quieres ponme solamente lo que digo, proyectos productivos. Digamos, la deforestación primero, por favor. Digamos en agregado, es como nosotros nos estamos viendo ya, y esto va contra tasas y datas de deforestación. Ponme la deforestación, por favor, la reciente, la amarilla. Digamos, estos son los proyectos productivos, estas son áreas de deforestación. Hay más proyectos ahora, pero no alcancé a hacer la tabla bien. Ponme, por ejemplo, la de el inventario forestal nacional, que es también parte del estudio del carbono, de pagos por servicios ambientales, de un montón de cosas que van a venir. Es donde se está haciendo el estudio con las universidades y toda la cosa. Esa viruela que ven ahí son todos los conglomerados de ciencia entrando a todos los lados de los bosques para saber cómo se comportan, qué hay, qué contenido, etcétera, porque son la grilla para bajar y un modelo forestal que pueda ser no solo para carbono, sino para manejo forestal sostenible, para restauración, toda la información que no tenemos acá, eso, como tipos de información. Y en fin, tenemos, digamos, por ejemplo, turismo de naturaleza, bueno, hay un montón de cosas. Yo creo que, apágala lo de indígenas, ya lo mostré, y voy con una cosa que más bien, es que me enredo con esta cosa y no va a ser bueno. Hay unas áreas de portafolio, hay unas áreas que, como les dije, se deforestan mucho más rápido que otras, que están bajo más peligro de deforestación, esas son. ¿Contra cuántas familias, cuánta gente, dónde están? Están allí. Nosotros ahora estamos entregando no solo el portafolio, los sitios, eso no le hagan caso a la priorización, pero lo que estamos diciendo es ya tenemos las bases para decir, usted quiere un arreglo productivo XY, nosotros le damos los precios de referencia de lo que nos costó. Cacao, 2 hectáreas es lo que recomiendan, no sé qué, vale 8 millones, 9 millones de pesos, el incentivo modular, los créditos o 16 o 18 y se desagregan. Usted quiere hacer un plan de manejo de ordenamiento forestal, nosotros le decimos cuánto nos costó. ¿Cuánto costó por gente? Entonces sale fácil actuar hectáreas. Usted quiere crédito. Nosotros decimos, el crédito que nosotros entregamos es crédito verde. El crédito verde es que contra un acuerdo de conservación, yo agarro una de las líneas que existen en el Banco Agrario. Yo quiero hacer ganadería o quiero hacer una cosa, no de ganadería de incentivo de la ganadería, porque la gente una vez sabe, es que no estamos hablando de vientres, estamos hablando de restauración, de reconversión, para que usted tenga su ganado mucho más sosteniblemente en un área, unas cosas que usted requiere, pues no tiene la plata. Nosotros le decimos, usted agarre la línea del Banco Agrario y nosotros le ponemos la mitad de capital, ¿qué le parece? Contra un acuerdo de conservación, si usted hace, vale 24 millones, yo le pongo 12. 9 contra que usted cumpla ciertas cosas de conservación y usted va a mejorar su producción, pero también va a mejorar, pero tampoco le sale tan caro el crédito. ¿Le sirve o no le sirve? Ahí hay 700 créditos que la gente está tomando. Ese crédito no sirve si no está la extensión rural, no es el título. La gente le dice a uno siempre, no, es que el título de las vacas, pero el banco también le hace caso a la extensión. Es el extensionista y el negocio que hay detrás que le puede pagar al banco. Entonces, digamos, hay un modelo, digamos, en el cual hay una parte de crédito, es la menor, que hay dentro de esto, la mayor son los proyectos productivos, la mayor es el incentivo de todas estas, pero esto es una parte que no se puede despreciar. Esto para adelante, entonces, para dejar. Nosotros sabemos los números de la deforestación, pero para llegar aquí, que son los 50.000 hectáreas que quisiéramos ver, quedan 2 gobiernos. No les alcancé a poner la foto de moción de Petro o Rodolfo, pero lo tengo por ahí, no crean, es que no alcancé a espichar ahí, espicha. Pero lo que esto requiere es, aquí va a haber cosas de control y vigilancia, tiene que haber control y vigilancia en algunos lados, no te estoy hablando de la Artemisa, estoy hablando de deforestación en un lado, la gente que denuncia a mi vecino, mire esto y lo otro, qué pasó, la manga, etcétera. Hay un montón de cosas de control y vigilancia que no son de cosas de esas, pero tiene que haber un modelo forestal sostenible. Para producir esto tiene que producirse muchas cosas. Una parte de la economía va a venir por mercados de carbono.
¿Por qué? Porque hay una gente que va a pagar porque uno tenga el carbono. Es uno de los predios que hay, están probándose algunos en el Chocó, menos mal, la discusión es distribución de beneficios, pero ahí hay una fuente financiera importante que hay que reglamentar. Es una entrada posible, es una entrada del bosque con el bosque en pie. O sembrar el bosque para que le paguen a uno. ¿Qué debemos hacerlo? Facilitarlo y dinamizarlo. Colombia en la época del presidente Santos sacó la ley del impuesto al carbono. Esos son alrededor de la no causación, son 400 o 700 mil millones de pesos año. Visión Amazonía fueron 300 mil 5 años. Calcule usted el tamaño si se hace, pero requiere monitoreo, sitios donde hay un montón de cosas, pero ahí tenemos que trabajar mucho para que la gente reciba esos beneficios. Está el control y la vigilancia de los mercados de maderables y no maderables, cadenas de valor cada vez más, los mercados que demandan y producir eso. Pero la gente no se mete en eso, a menos que tenga una cierta certeza, porque es difícil, cuesta mucho, hay que financiarlo, pero la gente lo va a hacer si le ve una alternativa. Y ahí es lo que estamos probando en varios de ellos que se puede. Movilización de regalías. Si yo le estoy entregando a ustedes los costos, lo que vale y lo que sea, ¿por qué no puede haber un proyecto tipo de regalías? Que diga, usted tiene tantas familias, yo quiero arreglarles a ellos en la parte cacautera o necesita un proyecto productivo y yo le entrego los valores. ¿No será que podemos sacar un proyecto tipo y a través de las alcaldías viabilizarlo? Cualquier proyecto de esos vale 14 mil millones de pesos, 10 mil, 3 mil, estamos hablando de platas importantes y muchos de ellos en áreas muy bajas, en áreas de municipios muy débiles en cuanto a institucionalidad, porque están marcadas para ello. Entonces, digamos, ya tenemos números, tenemos cosas como dimensionarlo, se puede poner allí, pero va a haber un gran fondo aquí, lo mismo que las de ciencia y tecnología. El incentivo forestal o el PSA, ¿dónde y para quién? Aquí ya hay un modelo para armar escalable, ahorita que tenía los audífonos porque me estaba entrando la evaluación de esos 2.500 pagos. Hicimos 2.500 pagos, 3 años, más o menos 30 mil millones de pesos que están comprometidos con esas comunidades, necesitamos saber si eso es chimbo, va bien, o sea, que venga alguien y nos revise para decirle, mire, usted tiene que mejorar esto porque a la gente no le sirvió esto, el formato de captura no lo vieron, etcétera, en eso estamos, pero se puede hacer, hay sitios donde ponerlo, lo mismo que la restauración, hay núcleos activos y varios de esos, y hay que hacer un fortalecimiento institucional obviamente, porque si se desaparece el sistema de bosques y carbono, ya no sabemos para dónde vamos, pero también las instituciones locales y regionales o de base, y ajuste de implementación de políticas. Si hacemos estas cosas en los 8 años, esta tasa no se comportará así, esto es mentira, esta tasa no se comporta así, esto sube y baja como ustedes ven que ha venido todo esto, pero si lo empezamos a hacer con mucha tino y con ese mercado red y todo esto ya con todas estas herramientas que hay, podemos empezar a bajarla, subirá un momento, bajará en la otra, pero esto es la idea que se llegue hasta una parte de esa, pero es hacer todo un modelo forestal que le sirva al bosque y a la gente, en eso ya tenemos muchos elementos. Y si ustedes después me preguntan cuánto deberíamos estar invirtiendo en la Amazonía, yo ya tengo una cifra, cuando empecé no, decían, mire, eso es allá en el arco de la deforestación y eso allá ahí, no, ya nosotros tenemos las cartas de colono, juntas de acción comunal que dicen más o menos cuánta gente hay, más o menos, otros pueden haber llegado, otros no, esto es dinámico, está vivo. La carta de colono es la primera en la parte del suelo, la junta de acción comunal es la primera de la organización, sobre la cual hay que trabajar. Entonces hay muchas cosas que aquí se están haciendo, ya quedó la ley de cambio climático, es decir, la ley de acción climática, es una cosa importante del gobierno en los próximos años, el próximo año es 250 mil millones de pesos en esa plata, digamos, para cumplir algunas de las partes de los acuerdos, pero que estuvieran en áreas de deforestación, pero también para el Ministerio del Medio Ambiente, que no había, que tiene que repartirlo a través del FONAM y otras cosas, y vendrán los otros recursos ya del carbono. Entonces, todo esto que le estoy contando no es algo que tuviéramos antes, esto viene haciéndose ahorita, es más fácil escalarlo, más fácil ampliarlo sobre ejemplos que estén dando resultados, pero obviamente yo siempre le digo a la gente, esto es una maratón, esto no es un sprint, porque uno se va a cansar rapidito porque también depende mucho el cambio que tengamos, el poder político, el ánimo que le metamos, pero sobre todo las comunidades que se movilicen en eso. Yo creo que ya quedó claro que el tema de la deforestación es un tema que, digamos, empieza a importar, sube o baja la tasa, es un problema siempre, ya que estamos haciéndolo y lo que hay es que apretar el paso para que esto llegue más y más rápidamente a la gente. Quizás en ese periodo entonces del 2030 sí logremos las 50 mil y estaremos haciendo es restauración. Solo una última cosa sobre la meta del 2030. Para que usted, eso me lo enseñaron ahí,
para que usted llegue a 50.000 hectáreas y usted dijo yo fui neutro, quiere decir que usted tuvo que haber restaurado bosque 50.000 hectáreas. Para restaurar bosque 50.000 hectáreas que lleguen a esta época, usted tiene que empezar acá. Esa cuentica es más o menos medio billón en restauración. Con de contar. Los recursos deben llegar. La buena noticia es que estamos aprestándonos, estamos moviéndonos, hay que escalarlo y vienen recursos de muchos lados. Porque la comunidad internacional, imagínense, un señor privado anuncia 10 billones de dólares. O sea, Noruega, que fue el país, anunció 3 billones en Bali o algo así. Este señor anunció, o sea, es una cosa, bueno, obscena a nivel mundial, pero digamos, es una cosa enorme. Entonces va a haber mucho tiempo en la parte de las acciones climáticas. Todo este trabajo lo que asegura es que lo que estoy invirtiendo me da garantías, me da verdades, hay monitoreo, hay seguimiento. Nosotros le hemos pagado a gente y la hemos sacado. Pues la gente no creyó. Eso, doctor, es usted que no, es que satélite se está mirando, después se va y se monitorea y usted sí estaba deforestando. Ya han pasado reuniones, donde la llega, les voy a contar un cuento, llegó, bueno, o sea, llegó un señor muy importante con una comunidad y dice, doctor, es que nos sacaron, nos llevaron, y ¿dónde vive usted? No, en el caño tal, todo eso queda al lado de no sé qué, sí, a la vuelta de no sé qué, tal vaina, el sistema de monitoreo ya te mira. No puedes echar cuentos, ni el gobierno, ni comunidad. Es decir, el sistema ya está mirando toda esa parte y sí tiene un nivel de precisión muy alto que ayuda a afincar mejor lo de las políticas. Entonces, quiero dejarles dicho que sí hay números, sí hay dónde, hay algunas metodologías que yo espero que se escalen y se lleven a otros lados, y hay otros ejemplos en el Chocó distintos de carbono, de biored, de otras cosas que han pasado, que ustedes han discutido, ¿no?, durante este día, pero ya tenemos un dimensionamiento, una visión de cómo podríamos combatirla y llegar con más resultados. Muchas gracias. Bueno, es difícil arrancar como un cierre, por decirlo así, después de la elocuencia de José Yunis hablando de el modelo de desarrollo sostenible de Amazonía, pero voy a hacer un esfuerzo. Y yo creo que de ese esfuerzo, de esa no cierre de conclusiones, creo que sería bastante irrespetuoso, como lo dije ahorita. Creo que me quedo primero con el llamado a atención de Eva y Absalón. Creo que eso es lo primero que yo pondría arriba del llamado a atención de, ok, hoy estamos en un día de celebración, de las reflexiones, de los resultados, pero cuidado porque hay una gran cantidad de retos que debemos tener, ¿no?, institucionalmente, como comunidades mismas, de presionar un poco también a entidades, a otros actores, a la misma cooperación, y creo que ese llamado es lo primero que yo recogería. Y desde ahí, si nosotros vimos los resultados del tema de participación, creo que es importante mantener y seguir fortaleciendo esas capacidades en el tema de participación, porque ahí se desprenden los temas de transparencia, los temas de información, los temas de los espacios de trabajo con comunidades que debemos seguir promoviendo. Los mismos modelos de intervención se relacionan mucho con todo esto que nos muestra José en esta última intervención, y es ahí donde hay información, hay comunidades que pueden desarrollarlo, y creo que lo que debemos hacer muchas veces es canalizar muchos esfuerzos que estamos haciendo en diferentes líneas de inversión, en diferentes apoyos que les llegan muchas veces al país, y de lograr un esfuerzo mucho más contundente a la hora de promover las alternativas. Los modelos de intervención tuvieron unas intervenciones muy interesantes alrededor de esos retos y esas lecciones aprendidas, y yo lo direcciono también con esto de la importancia de escalar y muchas veces de mantener ese esfuerzo que tenemos en territorio. Y obviamente ese tercer elemento del que yo desprendo ese llamado de atención, todo el tema de monitoreo comunitario participativo. Creo que información de base hacia arriba,
muchas veces nos ayuda a lo que ese esfuerzo que hace Ederson de convencer a Yunis, a convencer al director de un momento a otro, etcétera, con información de base es mucho más fácil tomar decisiones. Se sigue mejorando, muy bien lo decía Ederson, con todo el tema del portafolio, del mosaico de imágenes NICFI, pero muchas veces nos llega hasta ese punto, ¿cierto? De tener mucha mejor información de monitoreo, pero la información hay que cotejarla y es mucho más fácil cotejarla con un trabajo conjunto con comunidades alrededor del monitoreo comunitario participativo. Creo que resalto también las conclusiones del RPACAX, y si ustedes lo revisan, lo que nos decía César, tiene mucho relación con, por ejemplo, conclusiones que nos decía Ederson y de las mismas comunidades cuando nos estaban hablando de tema de transparencia, información para la toma de decisiones. Antes teníamos la intención muy bien de que efectivamente Colombia es un país de bosques y que hay que ir hacia allá, un manejo sostenible y un beneficio mutuo de ese mismo recurso forestal, pero nos faltaban datos y creo que los modelos de intervención, los mismos esfuerzos e iniciativas que se están haciendo nos están dando la razón que vamos por ese camino correcto. Creo que el cierre FCPF y el cierre de este evento en sí nos deja una cantidad de retos y de líneas de trabajo. Creo que se puede generar una ruta de trabajo alrededor de esas necesidades que tenemos de país, de una implementación de estrategia, de posicionar este tema en la política, en la legislación misma y en la dinámica propia de las regiones, que es donde efectivamente se ve todo este tema de implementación de proyectos. Hoy estuvimos gratamente participando acá con una cantidad de visiones, de información, de poder entender también que Amazonía tiene una dinámica muy importante, pero que vimos temas muy interesantes en Sierra Nevada, todo el tema de la conexión cultural, bosque con comunidades y las mismas, el mismo concepto de cómo vivir, que creo que nos lo dejó todo el tema del Pacífico, y creo que hacia allá debemos ir. Si ustedes juntan todos estos elementos, terminamos hablando de algo que normalmente yo siempre coloco en asterisco, que es un poco más personal, que es un tema de la cultura forestal, y la cultura del bosque, la cultura forestal, y hacia allá todos estos elementos con música que la escuchamos hoy, de la interpretación de gente de diferentes lugares, la visión de bosque de diferentes personas, los retos que hay diferenciados, pero que ahora ya tenemos elementos para poder ingresar. Creo que nos deja ese derrotero como país de promover un país de bosques, para los bosques y para las comunidades. Muchísimas gracias. Bueno, y para cerrar esta celebración estará con nosotros Nidia Catarín López, quien fue la artista ganadora del concurso de la canción inédita ambiental Funko Promas. Le damos muchas gracias a todos nuestros asistentes a este espacio y a las personas que se conectaron a través del canal de YouTube de Fondo Acción. Hasta una próxima vez.